Bendiciones para todos entonces nuevamente, los saludos. La verdad que es un gozo para mí poder compartir la palabra del Señor y sé que el Señor va a hablarnos, nos va a bendecir, pero también creo que el Señor va a obrar en sanidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Yo también lo creo. Y para ello vamos a compartir, primero voy a leer un texto en Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante, pero más precisamente voy a fijar el 17, pero el título de este sermón le puse Cuando la fe produce señales. Cuando la fe produce señales. Bien, no se me distraiga, ¿eh? Cuando la fe produce señales. La fe hace la diferencia. Marcos 16, 14 en adelante dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando de Jesús, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y su dureza del corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los... Vamos de vuelta. Y estas señales seguirán a los que... Y dice, estas señales, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas en su nombre. Y tomarán en las manos serpiente. Y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice la Biblia que estas señales van a seguir a aquellos que creemos. Y yo creo. Y dice que en su nombre echaremos fuera demonio, en su nombre hablaremos en nuevas lenguas, en su nombre tomaremos en la mano una serpiente y o cosa mortífera no nos hará daño, pero sobre los enfermos pondrán las manos. Y tiene que ocurrir el milagro de la sanidad. Así que yo me voy a tomar de esta palabra y yo creo que vos también te tomes de esa palabra. Y para introducirme en el mensaje, vivimos en un tiempo donde muchos quieren señales, pero pocos quieren creer en esa señal. Muchos buscan manifestaciones. Hay un mover de Dios en alguna iglesia y todos queremos ir para allá porque buscamos una manifestación, algo que se pueda ver. Respuestas y milagros, pero Jesús enseñó algo muy poderoso en las Escrituras. Las señales no persiguen al creyente. Las señales siguen a los que creen. La señal me sigue a mí porque yo creo. Jesús iba en camino a cambiar la historia del mundo, pero se detuvo a cambiar la historia de un hombre, en el cual te voy a contar ahora. Para eso vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Dice así, ahí se los van a pasar. Dice la Biblia, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, hablando de Jesús, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyó que era Jesús Nazareno. Y comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de... ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte, hijo de... pero más fuerte. Y dice que él, y dice de vuelta, dice, pero él clamaba mucho más fuerte, hijo de... ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo
Deteniéndose, versículo 49, mandó llamar al hombre y lo llamó. Y él mismo era ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe, ¿qué hizo? Tú te has salvado. Y enseguida recobró ¿qué? ¿Por la fe de quién? Del hombre. Es decir, que las señales siguen a los que creen y por consecuencia acá hay un hombre que hizo y paró a Jesús, quien él salía y estaba allí en Jericó. Se ve que una multitud seguía a Jesús, una multitud. Léalo conmigo acá, el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente había escuchado hablar de Jesús. Y entonces se movían atrás de él. Porque él tenía algo para aportar, algo que decir. Algo que iba a traer un alivio para la vida de un hombre o de una mujer. Entonces empezaron a seguirle. Empezaron a ver en el Señor que podían encontrar respuestas a su necesidad. Por eso lo seguía a sus discípulos, pero también una gran multitud. Entonces, nosotros, ¿por qué le seguimos a Él? Porque hemos encontrado respuestas a nuestras necesidades. Hemos escuchado hablar del Señor y muchos somos de la gran multitud, pero otros somos los discípulos. Otros estamos dispuestos a renunciar un poco más que esa gran multitud. Otros estamos dispuestos a seguir avanzando un poco más y escuchar, estar al lado del Maestro, experimentar cosas al lado de Jesús. Y eso es el compromiso que vos y yo tenemos, que decidimos ser discípulos y no esa gran multitud. No sé en qué situación hoy te encontrás. Si sos esa parte de la gran multitud que sigue para ver un milagro, o sos de los discípulos que trabajan para que ese milagro ocurra. Porque la fe, como dicen las Escrituras, viene por el oír, y el oír palabra de Dios, que vos sabés, ¿eh? Oír palabra de Dios. Entonces la fe empieza a alimentarse y empieza a crecer cuando yo empiezo a oír esa palabra. Y esa palabra me llena de fe y salgo confortado en la fe, salgo fortalecido en la fe, ¿no? Muchas veces hemos venido quizás a una reunión agotadísimo. Ya no doy más, pastor, no doy más, pastora, estoy que dejo todo, que cuelgo los guantes, ¿no? Que ya no estoy cansado de luchar esta pelea, esta batalla, esta guerra. Pero cuando te encontrás con el Señor y el Señor te da una palabra quizás como esta, te reanima el corazón, el alma, y vos decís, yo no puedo tirar la toalla, tengo que salir adelante, porque hay una palabra de fe, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de crecimiento, hay algo que va a hacer el Señor conmigo, por eso no puedo abandonar. Pero cuando entrábamos así, como pollito mojado, entrábamos sin ánimo, sin ganas, sin fuerza, pero el Señor empieza a hablarnos durante todo el mensaje. Y quizás hay una parte del mensaje que para vos. Así que no te la pierdas. Porque una sola partecita podrá cambiar el rumbo de tu vida y de tu historia. Bartimeo, hijo de Timeo, el ciego. Quizás mucha gente lo conocía por el ciego, el mendigo, el que estaba al costado del camino. Estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba el hombre entonces, porque no tenía capacidad visual, entonces, claro, no le quedaba otra que salir a mendigar. Salir a mendigar, a pedir que otro le dé. Que le dé dinero, que le dé recursos, que le dé un afecto de amor, de cariño. Que alguien lo abrace, que alguien le diga buen día.
El hombre salió a pedir. Y muchos de nosotros a veces andamos por la vida pidiendo qué es lo que el otro me puede dar. Estamos buscando a ver qué me pueden dar, qué puedo recibir, qué tajada puedo sacar de esto, qué ventaja puedo sacar de aquello. Estamos como el mendigo y nosotros quizás vemos, quizás no vemos, muchos de nosotros. Pero la visión de este hombre era poder encontrarse con Jesús, tener un encuentro con ese Señor que cambiaba la historia, que cambiaba el rumbo de la gente. Porque no podía entender de cómo mucha gente le seguía. Él solo oía lo que sucedía. Él solo podía escuchar que algo pasaba en una sociedad de momento. Algo raro pasa por ahí en unas casas que se juntan unos locos o unas locas. Pero solamente oía, pero necesitaba experimentar lo que Dios puede hacer en la vida de este hombre llamado Bartimeo. Así que la historia dice que estaba junto al camino mendigando y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre empieza, dice que oyó, claro, porque ver no podía, pero oír sí. Oír sí podía, tenía la capacidad para oír, y eso que oía necesitaba alimentar. Ahora, no solamente de alguien que diga, tomá, acá tengo algo para darte. Necesitaba que alguien le curara, le sanara el alma, le sanara el corazón. Así que dice, yo no me puedo perder esta oportunidad. Quizás sea la única, la última. Si en definitiva siempre pido las cosas y a veces tengo que gritar porque parece que no hay nadie. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien que me pueda ayudar a cruzar la calle? El hombre que gritaba, y su costumbre lo era quizás, mendigaba, gritaba. Y el asunto es que muchas veces nosotros gritamos, en nuestro corazón gritamos porque necesitamos salir de la situación en la cual estamos. Y pedimos ayuda y cuando la pedimos parece que no hay nadie. Parece que no hay nadie. Vos estás para todos, para todas, pero para vos nadie. Ni el pastor está, ni la pastora. ¿No? Pareciera que para todos está, pero menos para vos. Menos para mí. Y así podemos seguir, ¿no? No está tu mamá, no está tu papá, no está tu hermano. El que tanto vos dabas y decías, este no me va a fallar. Y alguna vez te falló. Y alguna vez no fallaron. El asunto es que no podés cesar de gritar. El asunto es a dónde también estamos gritando. Porque es muy probable que tu hermano, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu familia, tu padre, tu madre, te falle. Es muy probable. Pero si hay alguien que no lo va a hacer, ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. Él no te va a fallar. No te va a fallar, Franco. Él siempre va a estar dispuesto. El asunto es si nosotros le estamos gritando a Él. Porque mientras no le grites al Señor, Él va a seguir su camino. Una multitud lo seguía. Yo me imagino media ciudad de Mar del Plata. ¿Alguna vez pasó por alguna manifestación? Y decís, mira toda esta gente. Pero este hombre empezó a gritar sobre esa gente. Por encima. Y comenzó a gritar y a dar voces. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48, y dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, es que yo estoy con necesidad, cállate. Jesús no está para vos. No, pero que yo no puedo hoy, no tengo esperanza, no tengo probabilidad de que pase algo, no tengo probabilidad de que haya un milagro en mi vida. Dejá, no le molestes al Señor, Él no está para vos. Hoy no es el día, hoy no es el momento, hoy no es la oportunidad.
Cállate, déjalo al Señor, Él está ocupado en otra cosa. Pero Él dice que clamaba más, Jesús, hijo, ayúdame, Jesús, hijo, cállate, Jesús, hijo, ten misericordia de mí. Pero la gente decía, cállate. Y la gente decía, el ciego decía, ¿cómo decía? Jesús, cállense. ¿Cómo se callaron? No, grítenme. Jesús, hijo de David, ten. No detengas de proclamar al Señor para que Él pueda visitarte. Porque lo que hace la diferencia es el clamor tuyo, no el mío. Porque Él se va a detener como se detuvo con el ciego, con Bartimeo, con el no vidente. Así que Él gritaba mucho más fuerte. La gente lo conocía como el Jesús Nazareno, pero Él lo conocía como el Jesús hijo de David, del linaje de David. Lo que le estaba diciendo Bartimeo, lo que le estaba diciendo a Jesús, yo te reconozco como Señor, porque reconocía el linaje de David, el linaje sacerdotal. Lo que estaba diciendo, yo te reconozco. No, pero Jesús Nazareno no está para vos hoy. Yo lo reconozco como mi Señor y Él va a estar para mí. Y el Señor va a estar para vos en esta noche. Versículo 49. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces Jesús se detuvo. Oh, esto está espectacular, porque el Señor iba y parecía que dentro de esa gran multitud, parecía que Él seguía su camino y que, que Él iba a hacer lo que tenía que hacer. Estaba a punto de ir a la cruz, estaba a días. Y Él tenía un propósito, pero dijo, yo tengo que pararme porque hay alguien que me está clamando de verdad, hay alguien que está pidiéndome a gritos que yo pare. Y quizás esta noche, muchos de nosotros le estamos pidiendo a gritos, parate, Señor, necesito resolver esta dificultad. Necesito resolver mi problema, mis adicciones, necesito resolver mi problema familiar, necesito que te detenga, necesito una solución. Necesito que vos te detengas para ayudarme en esta necesidad. Estoy angustiado, estoy angustiada, estoy depresivo, estoy depresiva. Por favor, Señor, todos me dieron la espalda, necesito que vos te detengas. Y Él se detuvo. El Señor se detiene. Y es extraordinario, porque la fe que tuvo este hombre hizo que abandonara lo viejo para tomar de lo nuevo que tenía el Señor. Mirá lo que dice un versículo más adelante. Versículo 50 dice, entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. La capa para este hombre, para Bartimeo, para el ciego, representaba un montón de cosas. He anotado algunas cosas. Pero representaba, cuando Jesús lo llamó, ocurrió algo importante. Le dije que el hombre arroja la capa. Al hombre esa capa le servía para cubrirse del frío. Al hombre le servía la capa para protegerse del sol. Le servía para protegerse y dormir a las noches. Era una seguridad que tenía, era un apego, ¿no? Creo que hoy se usa darle algún muñequito de apego a los niños, ¿no? Era un apego, tenía algo que lo cubría, que lo tapaba, que le daba calor, que lo confortaba. Había algo que sí, para él tenía una esperanza y era su capa. Y cuando se entera que Jesús lo manda a llamar, él suelta su seguridad que tenía para irse por fe a recibir al Señor. Era parte de la seguridad. Soltarla significaba
desprenderse de aquello que lo iba a acompañar durante años, como lo venía haciendo. Todavía seguía ciego, todavía no había ocurrido el milagro, sin embargo soltó. ¿Qué cosas tenemos que soltar? ¿Qué cosas hay que soltar en nuestra vida para llegar a Jesús? Porque para llegar a Jesús está bueno, pero siempre hay algo que debemos de soltar. Nuestro mal carácter, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra depresión, nuestro mal carácter y tantas cosas que debemos soltar, sacarnos esa confianza en nosotros mismos y depositársela a Él, para que Él haga un milagro. Este hombre, Bartimeo, lo entendió todo sin que se lo pidan. Jesús le dijo, tenés que soltar la capa, tenés que soltar. Él dijo, yo tengo que soltar. El hombre lo entendió. Yo tengo que soltar algo en mi vida para tener lo nuevo de parte de Dios. Yo tengo que soltar cosas para tomarme de lo nuevo. ¿Qué es eso de soltar? No sé. Uno sabe. Quizás es algo económico, algo que nos aferramos a un familiar, a un hijo. Nos aferramos a alguna adicción. ¿A qué nos aferramos? ¿Qué es lo que tenemos que soltar? Que eso nos juega una mala pasada. Porque el enemigo nos señala por lo que tenemos. Nos señala por esa capa que llevamos puesta. Y nos dice, vos no lo vas a lograr, no vas a poder. ¿No? Y cargamos con una cruz muy pesada que el Señor no te la puso. Nos la ponemos nosotros. Nos ponemos una cruz muy pesada en nuestra espalda, llevándola y cargándola. Porque hay orgullo, porque hay resentimiento, porque hay angustia, porque hay un montón de cosas dentro nuestra que no queremos soltarlas. Y al hombre y al Bartimeo nadie le dijo, mirá que para llegar a Jesús tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Eso es religión, señoras y señores. Si te pedimos o exigimos que tenés que hacer algo para llegar a Jesús, no sé si es por ahí. Por supuesto que a la medida que más me acerco a Él, más me voy limpiando, más me voy purificando. Pero todos tenemos acceso al Señor. Por eso cuando una multitud gritaba, este hombre empezó a gritar mucho más fuerte. Porque pese a la situación que pasa en el mundo y que la multitud grita de dolor, de angustia, de desesperación, vos tenés que aprender a gritar también más fuerte. Y en eso que gritás, aunque te juzguen por tu ceguera, al hombre lo juzgaban por su ceguera, porque era mendigo, callate porque el maestro no te escucha, no está para vos. ¿Cuánta gente te habrá dicho callate? No es tu momento, no es tu tiempo, no es... Porque quiere apagar lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Dios quiere hacer algo, pero la gente quiere apagarte. ¿Se habrá pasado, Cari, por eso? Que la gente te quiere apagar por lo que haces. Cállate, no sirve. Eso no, acá no. Allá sí. Dándote indicaciones de cómo y cuándo. No digo que no sea a veces saludable, por supuesto que sí. Pero lo cierto es que a este hombre muchos palos en la rueda le pusieron. Muchos. Para llegar a estar con él. Pero él se detuvo. Él llegó. Él insistió. Hizo todo lo humanamente posible. Lo impactante no es la capa que tenía. Es lo que soltó antes de recibir el milagro. Todavía no veía, todavía no había recibido nada, pero actuó como alguien que ya esperaba un cambio. Algo tenés que hacer para que se produzca el cambio. Muchas veces esperamos que el otro cambie y eso no va a pasar nunca. Eso es
en nuestras consejerías es moneda corriente. No porque él no cambia o ella no cambia, porque el fulano no cambia y siempre es lo mismo y paso la misma situación. El asunto es que no va a cambiar nunca el otro, porque el que tiene que cambiar soy yo. Yo soy el que tengo que decidir cambiar. Esto tengo que cambiarlo. Esto no va más en mi vida. Esto así no va a seguir funcionando. Y eso hace que en el otro diga, che, antes se enojaba por todo, ahora no se enoja por... Ahora un poquito más lento, pero sí, no se enoja por todo como antes. ¿No? Antes gritaba por cualquier cosa y ahora ya no. Y cuando viene ahí, que vos, viste, te viene ahí, si vas así, ¡oh, que Dios te bendiga! Y la paz del Señor esté contigo. ¿Eh? Claro, porque ahora lo evangelizamos, no a los insultos. Que el Señor te reprenda. ¿Eh? Entonces, claro, lo que sucede es que vamos cambiando el vocabulario, vamos cambiando. Y un poquito lo hacemos con enojo, ¿no? Ja, que Dios te bendiga. Yo ya sé qué tengo que hacer. Y soltamos nuestras broncas, nuestras iras. Pero lo cierto es que siempre hay algo que cambiar, que mejorar. El hombre lo entendió. Yo creo que Bartimeo era un hombre que había escuchado hablar del Señor, que había entendido que algo pasaba, que algo hacía, y no podía quedarse callado. Él tenía que hacer algo. La fe hizo abandonar algo viejo antes de ver algo nuevo. La fe de este hombre hizo abandonar lo viejo para agarrarse de lo nuevo. Yo sé que cuesta un montón. Créeme que cuesta. Yo sé que sí. Sé que no es fácil. Pero pongámonos a pensar juntos. ¿Hasta cuándo vas a seguir renegando por lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a seguir, viste, mirándole a tu vecino con la cara agria porque te debe? Si no, te lo va a pagar. Ya está. Déjalo, déjala. Es más, yo digo, te hizo un favor. ¿Por qué no le vas a apretar nunca más? Es decir, el que menos le presto es el destornillador a fulano, porque no te devuelve una herramienta. ¿Entendés? Ya está. mi vecino me grita, no me quemé. Claro, por un destornillador te solucionó la vida, ya está. Peor hubiera sido que le hubieran dado la caja de herramientas. Por 2.000 pesos ya está, te ahorraste un problema, porque uno le da hoy de confianza, le da 2.000 y mañana 10.000 y después, qué sé yo, el más grande, el de 20 que tenemos ahora. Y es más terrible el de 20 que el de 2.000, ¿o no? Es decir, siempre hay algo más terrible que otra cosa. La fe hizo abandonar algo viejo antes de ver lo nuevo. Tu fe tiene que hacer que abandones algo viejo. Algo que ya sabes que no se va a usar más. Se dice y está comprobado que la ropa que no usamos más de 3 meses es una ropa que no vamos a usar más. Claro, y acá me meto en un terreno complicado. Porque muchas veces las mujeres... Perdón. Perdón, mamá, perdón. Pero muchas veces las mujeres y los varones también, che. Tenemos el pantalón que nos pusimos, que en alguna vez usamos y nos entraba. Y lo guardamos como oro porque creemos que en alguna oportunidad lo vamos a volver a usar. Porque cuando arranque la dieta, cuando arranque aquello, cuando haga lo otro, y no soltamos. ¿Y qué pasa? Al no soltar, estamos acumulando. Y acumular por acumular no sirve. Acumular por acumular no sirve. Porque tenemos el ropero lleno y usamos 2, 3 cosas más. Y seguimos con lo viejo puesto en nuestro placar.
Y eso le puede servir a alguien que sí lo va a usar, que le puede ser de utilidad. Pero como estamos aferrados, como estamos afianzados a eso, no lo quiero soltar. Y a veces pasa con nuestro orgullo, mal carácter, nos afianzamos tanto que no lo quiero soltar. No los quiero perdonar, no las quiero perdonar. Y nos agarramos fuerte de eso. Y va a ser como ese pantalón. Si no lo vas a usar, ¿para qué lo tenés ahí? Sácalo, porque si lo sacás de tu ropero, no existe más. Es decir, que si perdonamos, si sanamos nuestro corazón, sanamos nuestra alma, ya está. Ya pasó. Y te darás cuenta que no vas a vivir y no vamos a vivir anclado al pasado y al temor, porque ya hemos sido libres. La fe verdadera suelta antes de recibir. No se puede abrazar el futuro nuevo aferrado a una capa vieja, porque la capa le daba la seguridad. Escucha esto. Pero Jesús le iba a dar futuro digno. La capa traía seguridad, pero Jesús trae seguro digno. Jesús trae fortaleza digna. Jesús tenía su respuesta a esa necesidad. Y termino. Le dice, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, porque tu fe te ha salvado. Y enseguida, recobró la vista. Bartimeo se fue viendo. Enseguida recobró la vista. Y también dice, y seguía a Jesús en el camino. Porque el hombre estaba de costado del camino. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, cuando soltó su pasado, cuando soltó lo que tenía que soltar y aferrarse en el único que le iba a dar esperanza, entendió que antes estaba fuera, pero ahora está dentro. Tenés que estar dentro del camino. Tenés que estar dentro del camino y seguirle a Jesús en su camino. Esa es la diferencia de aquellos que se comprometen con el Señor que los salvó y los sanó. Al final Bartimeo recibe el milagro, pero no fue solamente una sanidad. La Biblia dice que comenzó a seguirle a Jesús en el camino. No solo recuperó la vista, recuperó la dirección. Porque cuando te encontrás con Jesús, te direccionás y volvés al camino. Comenzó como mendigo, pero terminó siguiendo. Comenzó detenido, pero terminó caminando. Comenzó al costado del camino, pero terminó dentro del propósito del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Así que te animo a que te pongas de pie. Y vamos a orar, porque yo creo que el Señor que hacía milagros antes, Él lo sigue haciendo. Quizás muchos nos va a sanar el corazón, nos va a sanar el alma. Quizás otro obre una sanidad en el cuerpo. Si eso pasa, hacémelo saber. Pero ya el Señor obró. Ya que esta palabra hizo que obre en nuestras vidas. Y como dicen las Escrituras, la fe hace que sigan la señal. Yo tengo fe y la señal me va a seguir por causa de esa fe. Y las señales seguían a los que creían y ponían las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Así que hoy vamos a orar.
Y si viniste con alguna dolencia o con una enfermedad o con algo, también vamos a orar. Pero es necesario que todo lo que le pasó a Bartimeo pase en tu vida y en la mía. Porque la sanidad es un milagro muy bueno, pero mucho mejor es seguirle a Jesús. Si eso hoy no pasa, no te preocupes. Quizás habrá otra reunión donde sí te vas a sanar. Pero más importante es que continúes sirviendo y siguiéndole a Jesús en su camino, no en tuyo. No en tu camino, en su camino. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que quieran pasar, pasen. Que vamos a...